inventaron a Grecia como el centro y dijeron, la filosofía nació en Grecia, porque era la primera tesis de la Universidad de Berlín. Heródoto, Platón, Aristóteles dijeron, nuestra filosofía nació en Egipto. Estaban equivocados, no eran románticos. Y había surgido 3000 años antes que Aristóteles. Los textos más antiguos de lo que se llama la filosofía de Memphis son en el año 3000 antes la era común. Y Aristóteles está en el cuarto o quinto siglo, que es decir que de Memphis y los textos primeros filosóficos egipcios a Aristóteles había más siglos que de Aristóteles a mí, porque solamente hay 24 siglos de yo con Aristóteles, pero había 26 siglos de los textos de Memphis con respecto a Aristóteles. Inventaron a Grecia y era un milagro. No debía nada a nadie, sino que los griegos comenzaron la historia. Y entonces se empezó a fraguar la idea de antigüedad. Claro, en la idea de antigüedad, ¿quién les pone? El primero que les pone toda hecha no fueron los franceses, Montesquieu, Voltaire, los que hicieron la Revolución Francesa. La que pone la primera gran visión del mundo, según los románticos, es Hegel. Entonces Hegel en la filosofía del derecho muestra cómo el espíritu comienza, y entonces, por eso necesito un poco el pizarrón, para que ustedes lo vean con los ojos, porque funciona el otro. Entonces, ¿se escucha? No. A ver, hablo. ¿Se escucha? Ah, sí. Bueno, mejor. Hegel, en la filosofía del derecho, pero no solo, en su estética hace lo mismo, hace en la filosofía de la historia universal, lo hace en la historia de la filosofía. Todos los libros de Hegel son históricos, notables, menos la lógica. Pero entonces él dice, la historia empieza en el Oriente, y empieza por China, y después pasa a la India, y la libertad se va creciendo, va a Persa, y después de los persas a los griegos, y después se culminan en los romanos. Y entonces dice Hegel, la historia va del este hacia el oeste, y Europa es el centro y el fin de la historia universal, del Zentrum und der Ziel der Weltgeschichte. Y entonces ven ustedes este movimiento. Yo llegué cuando tomé mi barco en 1957, hace muchos años. No se escucha acá ahora. No, entonces voy a usar esto, aunque sea más incómodo. Mire, salí con un barco de Buenos Aires, porque atravesé 4 veces el Atlántico, y llegué a Montevideo. Y había estudiado griego, latín, filosofía con pasión y todo. Y llegué a Montevideo y dije, ¿qué puedo decir de Montevideo? Nada. Al día siguiente llegamos a Santos, afros, cafeciño. Después llegué al río, iba subiendo mi cólera. Llegué a Recife, digo, pero yo no conozco América Latina. ¿Cómo puede ser? Que me enseñaron mis maestros. Crucé el océano y llegué a Dakar. Era el África, un olor distinto, gente, África. ¿Qué puedo decir de África? Al otro día llegué a Casablanca, estaba en el mundo árabe, estaba en el Asia. Y cuando llegué a Portugal, vi la ciudad de Lisboa, piedras, una cosa. Digo, yo no soy europeo, ¿qué seré yo? Y no estaba en esta historia, Astolfi no me había puesto en ningún lado. Entonces, escribí un articulito sobre una generación silenciosa y callada. Pero lo peor no es esto, sino que después, ¿qué es lo que viene? La Edad Media. Y la Edad Media, como su nombre lo indica, está en el medio de que de la antigüedad y la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? Pues es la historia de Europa.
¿Y cómo se define geográfica y temporalmente? Por ejemplo, Habermas o Toulmin o los grandes actuales aún. Dice, la modernidad nace en el Renacimiento, crece en la Reforma luterana, en la Ilustración francesa y en el parlamentarismo inglés. Ven ustedes que sigue la geografía y el tiempo. Va de Italia, Alemania, Francia, a Inglaterra. A ustedes les será muy natural, pero a mí no. Porque ¿dónde está España? No existe. Y América Latina, menos. Entonces, estamos fuera de la historia universal. En esa historia. Entonces, mi obsesión fue quiénes somos y cómo situar a América Latina en la historia universal para aprender quién soy. Y entonces era necesario rehacer todo esto. Además, la Edad Media es la edad oscura. ¿Para quién? Para los europeos. ¿Por qué? Y porque, mire, si ustedes se sitúan en la cultura árabe, los árabes están en Marruecos y tienen ahí, hablaré enseguida de ellos, Fez, una ciudad de 400.000 habitantes, con las primeras universidades en el siglo IX, 4 siglos antes que la Universidad de Bolonia, que es la primera en Europa, 4 siglos antes. Y después tenemos que ir al Egipto fatimita, y ahí está la gran universidad también desde el siglo IX, pero qué decir Bagdad, donde en el siglo X está la matemática mundial, nuestros números son arábigos, el álgebra, pues el nombre del matemático es Bagdad. Y después tenemos que seguir hasta Afganistán, y tenemos que llegar a la India, y la Indochina, y hasta Filipinas. Y todo eso es árabe, y todo eso, o mejor dicho, musulmán. Eso no estuvieron nunca en la Edad Media. No había feudalismo para ello. El feudalismo vale para Europa, y no hay ningún otro lugar feudal más que Europa, y creemos que es una categoría universal. Entonces, todo lo que dice esa historia, la antigüedad, Edad Media y moderna, es una invención ideológica. No hay ningún fundamento científico. Y sin embargo, los historiadores lo hacen, y más se dedican, y hay medievalistas. Voy a explicar en 5 minutos otra visión, porque cuando pienso en política y en filosofía política, me pongo a hacer la historia de la política. Y creí que iba a ser chico, porque la historia de mi ética pues tenía como 90 páginas, y me salió un libro como de 700 páginas, que se llama Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica. Entonces hice una historia de la política mundial, pero con otro esquema, porque me interesa no estudiar la historia, sino desde dónde me voy a situar en esa historia mundial para, como filósofo, pensar la política hoy, en el 2000, en el 2005, porque lo mío en el 2004 no se puede escribir, porque parte de 2005, parte de la revolución de Evo Morales en Bolivia y la de Hugo Chávez en Venezuela. Entonces parto de hechos muy actuales, y de ahí construyo una filosofía política, pero en un horizonte mundial. Y entonces no puedo estar contando con lo que me dicen los europeos, los mejores políticos, y los filósofos, Badiou, Agamben, Habermas, Carl Schmitt y lo que ustedes quieran. No me sirven, porque ellos están en su eurocentrismo, porque todo lo interpretan desde Europa. En esa historia yo no existo, y si la enseño que no existo. Y si en la facultad se enseña, porque es la que se enseña a los alumnos que no existen. Y entonces es trágico, porque entonces somos como alienados mentales, en el sentido propio de la palabra, porque estamos en otro árbol y no en nuestro. Entonces, ¿cómo podría ser otra historia? Va a ir muy rápido, pero va a ser distinto a esto. Va a ser cuáles son las culturas más antiguas, urbanas, que conoce por ahora la humanidad. Podría haber otras, pero por ahora no conocemos, así que parto de ellas. Es al sur de Turquía. Hay ciudades que estaban ya organizadas 6.000 años antes de la era común. Y la Mesopotamia, esta triste Mesopotamia,
donde los bárbaros del siglo XXI han destruido. Hay que ser muy bárbaros para destruir Bagdad. Bagdad es una ciudad sagrada. Si ustedes sumaran Londres, Berlín y Roma, tendrían Bagdad. Y Bagdad fue el centro de la cultura universal. Unía China con por Kabul la India y Bizancio, y de ahí salían todas las caravanas, y era la ciudad de la ciencia, de la astronomía, de la matemática, de Aristóteles, porque ellos tuvieron a Aristóteles mucho antes que en París en el siglo XIII, etc. Y los bárbaros del siglo XXI han destruido Bagdad. Total, la han hecho ceniza. Eso es un crimen insoportable. Y bien, en esas regiones donde estuvieron las más antiguas ciudades neolíticas, en la Mesopotamia. Entonces, si hiciéramos una historia de otra manera, diríamos, aquí entre Grecia helenística y Persia estaría la Mesopotamia. Y entonces ahí tendríamos que comenzar a hacer la historia, y encontramos cosas ya políticamente fundamentales, porque los más antiguos códigos que conoce la humanidad de derecho son los mesopotámicos. Y en el 2500 había grandes códigos, y después de Hammurabi es el punto de partida casi de los códigos de todo el antiguo continente. Entonces Hammurabi dice: he hecho justicia con la viuda, el huérfano y el pobre. Ahí yo ya tengo las categorías fundamentales en mi política. Ya, porque está el sistema, el que fuere político, y el que está fuera de él, y el dominado, es un pobre. Económicamente hablando, el rico y el pobre. He hecho justicia con el pobre. Bueno, mi política va a funcionar con categorías de Hammurabi. O es decir, no es nada nuevo. Tiene 3700 años de antigüedad, y ha sufrido muchas culturas en el camino y muchas fetichizaciones. Entonces voy a tomar elementos de la Mesopotamia para rehacer una política, pero desde América Latina, ¿no? Y no voy a explicar esto porque sería un semestre, esto me dura muchísimo. Pero después lo que sigue es Egipto. Y Egipto, ya en el 3000 años antes de la era común, se organizan las primeras dinastías. Nosotros tenemos enorme cantidad de elementos de Egipto. También de la Mesopotamia. Tenemos la semana de 7 días y no sabemos qué es mesopotámica. Y qué hablar. Ahí empieza el pensamiento semita, y ahí va a ir el pueblo de Israel en el cautiverio, y bueno, cualquier campesino tiene elementos mesopotámicos sin saberlo por una larga tradición religiosa. Pero de Egipto más todavía. El gran dios de los egipcios se llamaba Osiris. Y Osiris era el dios de la resurrección. Es un mito. Pero un mito es un relato racional en base a símbolos, y hay que tener una hermenéutica. Y entonces Osiris les pregunta al muerto: ¿qué has hecho de bueno? Y el muerto le dice, en el capítulo 125 del libro de los muertos, miren qué texto más extraño: di de comer al hambriento, di de beber al sediento, di de vestir al desnudo y una barca al peregrino. Eso suena a algunos otros textos. Ese texto tiene 5000 años de antigüedad. Y es una ética y una política materialista. Comer es un criterio ético y político. Si la gente tiene hambre, dice Aristóteles, no puede haber ciudad. Por eso es la revolución agrícola y el pastoreo, para tener alimentos y que exista la polis, la ciudad. Si no, ¿cómo no puedo ser vivo? Pero ahí tengo un criterio ético. Dar de comer es bueno. Y entonces dar de beber es bueno. Vestir es bueno. Pero, ¿qué significa vestir? Conservar la temperatura. ¿Qué significa beber? Pues no morirse, deshidratarse en el desierto. Tiene que ver con la vida. Es una ética de la vida. Es una política de la vida. Entonces ahí tengo el principio normativo de toda política futura hasta el presente.